que elegir entre alimentar a la familia y apilar ladrillos. Tiene que elegir entre estas dos cosas. Y al final deteriora las dos cosas porque no tiene la vivienda, pero también tiene una familia subalimentada, tiene problemas para mandar a sus chicos al colegio y todo lo que genera una economía de escasez, ¿no? ¿Qué cuestiones te preocupan puntualmente? Porque vos venís desde un sector que es absolutamente crítico y opuesto además a lo que es el gobierno nacional, ¿no? Y me imagino que todas estas políticas que en muchas oportunidades lo hemos mencionado acá en el programa han generado que la gente empiece a sentir menoscabada su calidad de vida, se han profundizado, ¿no? Y no sé si ves que en algún momento esto va a cambiar el rumbo o al contrario, porque también hay muchas hipótesis acerca de lo que va a pasar después de las elecciones, por más que no queramos hacer futurología, ¿no? No, yo soy crítico y somos críticos desde el frente del gobierno nacional y desgraciadamente sí, esta asociación que se ha producido entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, lógicamente también genera crítica y genera malestar, porque nosotros teníamos un gobierno diferente en la provincia, que tenía que ver con otro modelo de país, y de repente este cambio que hay y esta asociación, ¿no? Esta mimetización que hay del gobernador Juan Manuel Urtubey con Macri. Y nos preocupa porque obviamente esto no implica políticas diferentes en la provincia. Las provincias que se están ejecutando desde Nación se replican en provincia con la aceptación del gobierno provincial, y esto está perjudicando una gran cantidad de familias, ¿no? Es decir, cuando hablábamos recién del tema de los loteos, esto tiene que ver con la planificación urbana, tiene que ver con la propiedad de la tierra, sí, que son grandes intereses. Siempre he pensado que el lote se lo debieran dar a quien puede construir una vivienda desde cero y la casa al que no puede ejecutarla. Claro, ¿no? que de todas maneras que te den el lote ya es una gran ayuda en el caso en el que vos estás planteando, ¿no? Digo, nos ha pasado, nosotros lo hemos dicho muchas veces, hay gente que ha tenido, ¿no?, el beneficio de recibir una casa a través del IPB y vemos construcciones que son colosales en muy corto tiempo, con lo cual pensamos realmente que esa gente por ahí no lo necesitaba con esa urgencia como la que vos planteás, claro, ¿no? La gente que accede solo al terreno vacío y que no tiene la posibilidad de levantar 1 metro cuadrado, digamos. Claro, pero si esa persona que está levantando sobre la casa que se le entregó esta construcción monumental, como decís vos, que es verdad, que ha pasado en toda la zona del Guayco y todo lo demás, ¿no? Es decir, las últimas viviendas que se han entregado en la provincia, aquí en Capital, lógico, a esa persona, indudablemente, habría que haberle entregado un terreno. Y quizá de mayores dimensiones, y no me parece mal, claro, porque está en condiciones de pagarlo y en condiciones de ejecutar su propia vivienda. Ahora, la gente de bajos recursos, que no puede llevar el doble esfuerzo de sostener la familia y construir, entonces le entreguemos la vivienda Fonavi, claro, que es un arranque, digamos, y que te permite... Que una gran ayuda. Exacto, es una ayuda, aparte porque ya te da el techo, te da la seguridad de la vivienda, y te instala en un lugar que también te permite, sí, que porque ahí cuando aparece la vivienda aparece la escuela, aparecen las otras instituciones, que la tenés cerca de tu casa, los chicos pueden ir caminando, están en el mismo barrio, digamos, hay todo un control, es diferente. Es decir, ahora, el lote, ¿no?, y sobre todo cuando hablamos de asentamientos irregulares y todo este tipo de cosas, que es lo que generalmente está sucediendo, entonces empezamos a pensar en que desde el gobierno, de alguna manera, se está generando una ciudad para ricos y una ciudad para pobres, ¿no? Es decir, porque se utilizan tierras en donde a veces no hay factibilidades, no llega la energía eléctrica, no tienen gas, o falta cloaca, o hay desniveles demasiado profundos y no puede salir la cloaca por una cuestión de niveles y todo lo demás. Es decir, es bastante complicado el tema, pero me parece que durante desde este comienzo de democracia, salvo en las primeras épocas donde se han construido una gran cantidad de viviendas por año, en estos últimos años no ha pasado lo mismo, ¿no? Y se ha recurrido a la entrega del lote, de manera regular y de manera irregular. Y la gente padece la falta de entrega del título del terreno, entonces no le quieren bajar la energía, no quieren poner los servicios. Hay toda una situación. Yo creo que esto desmejora la calidad de vida de las personas,
Sí, ¿por qué? Porque la infraestructura de servicio lo que hace a la calidad de vida de las personas. Fundamental la electricidad y el agua. Son dos servicios que no pueden faltar, entonces a veces el tipo no tiene el catastro de su terreno, porque el loteo es irregular, y no puede acceder al medidor de luz y a lo que eso implica, ¿no? Porque ahí está conectado todos los electrodomésticos, la heladera, que es fundamental para la familia, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ¿y qué pensás acerca de la figura del Oso Leavi, ¿no? Intendente de Tartagal, que ha decidido apostar a su candidatura junto a ustedes como diputado nacional? ¿Qué pensás que le aportaría a ese Congreso de la Nación? Bueno, yo creo que el Oso ha realizado una tarea muy buena en su municipio. No hay que olvidarse en las condiciones que estaba el municipio cuando accede Sergio Leavi a la intendencia. Era un municipio donde la actividad piquetera, los cortes de ruta, etcétera, y la protesta social estaba instalada profundamente porque veníamos de una recesión muy comprometida en la zona y bueno, la virtud del intendente ha sido regularizar todo eso, ha generado fuentes de empleo, cooperativas y toda una serie de cuestiones que ha tranquilizado a la sociedad, porque la sociedad se tranquiliza cuando ve horizonte, ¿no? Cuando ve un futuro. Y de alguna manera yo creo que lo está viendo. Tartagal ha cambiado, hoy es una ciudad distinta, y me parece que lo que el Oso le puede aportar al Congreso de la Nación es esa visión del interior profundo de la Argentina, que desde Buenos Aires, muchas veces y desde los escritorios de algunas provincias, aunque estemos cerca, no se ve, ¿no? Es muy difícil imaginar para la gente, acá en misma capital, lo que está sucediendo en Tartagal, pero menos en Buenos Aires, ¿no? En el Congreso de la Nación. Por eso es tan importante que un hombre del interior profundo de la Argentina llegue al Congreso de la Nación, porque él está en contacto ahí con los sectores y los grupos originarios, está con todo un sector del norte del país que siempre no ha sido bien atendido desde los gobiernos, y me parece que es bueno que esa voz llegue al Congreso para que le muestre al resto del país que también existimos en ese norte profundo, ¿no? Que no se ve en Buenos Aires. Seguro que sí. Bueno, ¿y qué significa la figura de Cristina Kirchner para ustedes? Porque viste que también se trató de instalar esto de que Cristina políticamente estaba muerta, que ya no iba a jugar nunca más. De alguna manera los medios hegemónicos también han jugado ese rol, además obviamente de los voceros del gobierno nacional y también de mucha gente aquí en la provincia, ¿no? Bueno, no te olvides, sí, la muerte literal o la muerte física, es decir, de esa muerte no se resucita, nadie resucita de ninguna de las muertes. Obviamente, cuando vos ves los números de Cristina en Salta, te das cuenta que Cristina no murió nunca, está en un 50-52% de intención de voto, o sea, quiere decir que el planteo de esa muerte es por parte de a quienes convendría que así fuera, porque eso les permitiría jugar de otra manera en la política. Es decir, el liderazgo de Cristina es reconocido en todo el país, yo creo que no hay una provincia que no lo reconozcas, y aunque hasta en Córdoba, donde el Frente para la Victoria de la elección anterior perdió contundentemente, porque acá en Salta ganó el Frente para la Victoria con Scioli, en la misma Córdoba hoy el reconocimiento a Cristina, y vos ves, ya tiene una alta intención de voto. Esto de la muerte política no existe, sino el peronismo no existiría hoy, ¿no? Es decir, el peronismo tratan de matarlo desde el 55, y sin embargo todavía vemos peronistas. Claro, o desde antes, ¿no? No, quizás el primer intento grande sí, fue en claro, el 55. después del golpe fue mucho más duro, ¿no? O sea, haciendo desaparecer imágenes, bibliografía. Pero todavía hay un odio como muy fuerte, ¿no? El otro día lo traíamos a colación acá, lo que pasa también en algunos programas periodísticos donde todavía, por ejemplo, la figura de Eva Perón es denostada,
Digo, cuando han pasado tantos años, es tremendo que todavía pensemos en seguir aumentando rencor, además hacia gente que ya ni siquiera está, ¿no? Que está en la memoria, pero que físicamente no puede defenderse, y sobre todo tantas décadas después. Sí, bueno, pero eso se debe al contenido del proyecto político que llevaban adelante, obviamente, que es un proyecto político que no muere, es un proyecto político que no va a morir porque tiene que ver con las mayorías populares, que somos los trabajadores. Es decir, mientras, yo siempre digo, es decir, uno puede llenar este estudio, puede estar lleno de todas estas máquinas, de todo este equipo, pero si no entran los trabajadores, este es un galpón con máquinas. Claro. Es decir, de ahí la importancia que el peronismo siempre le dio a los trabajadores, ¿no es cierto? Y siempre habló de justicia social, independencia económica y soberanía nacional, pero porque hay todo un sentido de país y de nación que está inmerso en ese pensamiento, es decir, sobre todo con los sectores populares y los más vulnerables. Es decir, que es quizás lo que algunos sectores de privilegio no perdonan, ¿no? No, porque bueno, ellos siempre dicen que o se les mete la mano al bolsillo por los impuestos y todo lo demás. No hay Estado sin impuestos. Esto, los países más importantes del mundo tienen un importante porcentaje de impuestos. Es decir, entonces, porque si no el Estado no se sostiene, porque el Estado es el que debe poner el equilibrio y los recursos tienen que salir de algún lado. Es decir, ahora uno dice, sí, pero yo produzco esto, sí, pero lo produce con obreros del lugar, con materias primas del lugar, entonces alguna rentabilidad le tiene que dejar al Estado nacional o al Estado provincial esa producción, porque indudablemente los recursos son de ese Estado, ¿no? Seguro que sí. Fernando, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener otras oportunidades de seguir dialogando. Bueno, te agradezco mucho y que siga lindo el programa. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Pausa, ya volvemos.